Hola, ¿conoces el documento Armas silenciosas para guerras tranquilas? Aquí tienes el audio completo de su lectura, pero antes me gustaría hacerte una pequeña introducción. La Primera Guerra Mundial sucedió desde 1914 hasta 1918. Duró 4 años y en ella las potencias industriales luchan por ser la potencia hegemónica. La Segunda Guerra Mundial sucedió desde 1939 hasta 1945, en la que los beligerantes son las naciones occidentales más el imperio japonés. Pero, ¿y la Tercera Guerra Mundial? Hay un documento de servicios secretos muy interesante conocido como Armas silenciosas para guerras tranquilas, que en el caso de ser verdadero revelaría que estamos ya inmersos en la Tercera Guerra Mundial. Este documento fue presuntamente el memorándum principal de la reunión del Club Bilderberg. Según él mismo, la guerra habría comenzado en 1954, curiosamente comenzando con la primera reunión de dicho club. Y este documento de 1979 conmemora el 25 aniversario de la Tercera Guerra Mundial. ¿Y qué tipo de guerra propone este documento? Bueno, no representa la lucha entre países, sino una conquista sobre el control total de los seres humanos, la instauración de una dictadura que nada tiene que ver con las que conocimos durante el siglo XX. Esta sería una dictadura encubierta, disfrazada de libertad, porque solo ese disfraz le permitirá prolongarse indefinidamente en el tiempo. Una dictadura en la que las cadenas sean mentales, para que incluso no solo nuestro cuerpo se someta al yugo, sino que incluso nuestra mente sea incapaz de escapar al control. Audiolibro Armas silenciosas para guerras tranquilas. Durante este audiolibro realizaré una serie de apuntes breves e interesantes. Bienvenido a bordo. Esta publicación marca el 25 aniversario de la Tercera Guerra Mundial, llamada Guerra Tranquila, llevada a cabo utilizando armas biológicas subjetivas, calificadas de armas silenciosas. Primer capítulo. Seguridad. Es manifiestamente imposible hablar de ingeniería social o de automatización de una sociedad sobre una escala nacional o internacional sin implicar objetivos extendidos de control social y de destrucción de la vida humana, es decir, esclavitud o genocidio. Este manual es de por sí una declaración de intención análoga. La presente publicación debe estar lejos de toda atención de la opinión pública. De lo contrario, podría ser interpretado como una declaración formal y técnica de guerra interior. Además, en el caso de que una persona o grupos de personas con poder utilicen estos conocimientos o esta metodología para una conquista económica, está entendido que un tal estado de guerra interior subsiste entre este grupo de personas y el público. La solución a los problemas de nuestra época requiere un abordaje despiadadamente cándido, sin perturbar los valores religiosos, morales o culturales. Usted ha sido seleccionado para este proyecto en razón de su capacidad de mirar a la sociedad humana con una objetividad fría y aún de analizar o de discutir de sus observaciones y conclusiones con capacidades intelectuales similares, sin perder la cualidad de discreción y de humildad.
Tales virtudes son ejercidas en su propio interés superior. No se desvíe de estas últimas. Muy bien, en el análisis del primer capítulo, seguridad, claro, ellos lo que te dicen es que todo este tipo de conocimiento debe estar oculto a la opinión pública. ¿Por qué? Ellos mencionan esclavitud, que puede ser considerado un intento de esclavitud o genocidio. ¿Por qué sería un intento de esclavitud? Porque estarían intentando automatizar a la sociedad en favor de su servicio, en favor de su beneficio. Eso podría ser considerado esclavitud. Y adaptar quizás biológicamente, culturalmente, un pueblo a tus intereses podría ser el genocidio de ese pueblo para convertirlo en el pueblo, o en el pueblo o en el tipo de pueblo que más te beneficia. Además, aquí hace otro punto interesante. Si un grupo de personas o cualquier, digamos, dictador o persona con poder que utilice estas armas biológicas subjetivas para llevar a cabo cualquier hazaña o cualquier batalla contra una sociedad, ellos deben mantenerse al margen, porque ellos lo consideran que esta guerra interior la debe librar cada uno con su propio público. Luego, la última parte me parece muy interesante cuando le dice que ha sido seleccionado para este proyecto por su objetividad fría. Pero, ¿qué virtudes le piden a este personaje además de una objetividad fría? Discreción y humildad. La discreción es para que todo, digamos, todo este entramado permanezca oculto. Entonces, pues una persona discreta evidentemente lo va a ocultar mejor. Y luego la humildad. La humildad puede ser como que no te crees en posesión de la verdad y estás abierto al diálogo y valoras a los demás, pero también puede ser como que no intentes tomar el poder de este club o de este grupo, porque una persona humilde, digamos que tiene en cuenta a los demás, pero una persona dominante, o sea, podría, o sea, que no fuera humilde, que tuviera altas pretensiones, podría intentar utilizar estos conocimientos incluso para escalar dentro de, digamos, dentro de este club, por así decirlo. Capítulo 2. Introducción histórica. La tecnología de armas silenciosas ha evolucionado a partir de investigaciones operativas. Una metodología estratégica y táctica desarrollada por el Estado Mayor Militar en Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial. El objetivo original de las investigaciones operativas era estudiar problemas estratégicos y tácticos de defensa aérea y terrestre, teniendo como objetivo la utilización efectiva de recursos limitados contra los enemigos extranjeros. Muy temprano fue reconocido por los que se hallaban en posición de poder que estos mismos métodos podrían ser útiles para controlar totalmente una sociedad, pero eran necesarios mejores instrumentos. La ingeniería social requiere de la puesta en relación de una gran cantidad de información. Datos económicos siempre variables. Vale decir que un sistema ultra rápido de tratamiento de la información
era necesario para ganarle a la sociedad y predecir cuándo ésta llegaría a capitular, es decir, rendirse. Las calculadoras relegadas eran demasiado lentas, pero la computadora electrónica inventada en 1946 por J. Pritzker Esker y John W. Mauchly hizo posible cumplir con esa misión. La siguiente etapa decisiva era el desarrollo de una metodología de programación por líneas. En 1947 fue desarrollada por el matemático George B. Dantzig. Luego, en 1948, el transistor, inventado por J. Barden, W. H. Payton y W. Shockley, prometieron un campo de acción para la expansión y evolución rápida de la computadora, gracias a la reducción de espacio y de la energía requerida. Con estas tres invenciones, bajo su dirección, los que estaban en posición de poder presintieron fuertemente que era posible para ellos controlar el conjunto del mundo apoyándose sobre un botón. Inmediatamente, la Fundación Rockefeller puso esto en ejecución, subvencionando un ciclo de estudios de 4 años en Harvard College, creando el Harvard Economic Research Project para estudiar la estructura de la economía americana. Un año más tarde, en 1949, la Fuerza Aérea de Estados Unidos se sumaba al proyecto. En 1952, el periodo de estudios culmina y un encuentro de alto nivel de la élite fue llevado a cabo para determinar la siguiente fase de investigaciones especiales. El proyecto Harvard había sido muy fructuoso y algunos de estos resultados fueron publicados en 1953, sugiriendo la posibilidad de una ingeniería socioeconómica. Con la fusión nuclear en 1954, la promesa de estas fuentes de energías ilimitadas a partir del hidrógeno y en consecuencia la disponibilidad de un poder social ilimitado era una posibilidad lejana de no más de algunos decenios. La combinación era irresistible. La guerra tranquila fue tranquilamente declarada por la élite internacional tras su encuentro llevado a cabo en 1954. Bien que el sistema de armas silenciosas fueran concebidas 13 años antes, la evolución de este nuevo sistema de armas no ha sufrido reveses o contratiempos mayores. Este volumen marca el 25 aniversario del inicio de la Guerra Tranquila. Desde ya, esta guerra interior ha logrado muchas victorias sobre muchos frentes a través del mundo. Muy bien, en la explicación del segundo capítulo, Introducción Histórica, aquí te explica pues de la estrategia militar y del mundo militar que se utilizaba para, digamos, someter a los enemigos extranjeros. La gente con poder o la élite o como quieras llamarles, decidieron que este tipo de estrategias también podrían ser llevadas a cabo para dominar a la sociedad. Entonces,
ellos, antes de, digamos, de emplear este paralelismo y llevar estas estrategias militares a la sociología, se dieron cuenta de que para dominar a la sociedad, como la sociedad es compleja y, y complicada, iban a necesitar una amplia, amplia gestación, relaciones de informaciones, de datos. Entonces, claro, es aquí cuando te comenta que los tres pilares de los tres pilares de la historia de la ingeniería social pasan por la invención del ordenador, la invención de la programación y la invención del transistor. La más importante prácticamente es el transistor, aunque las otras son la base, pero es que el transistor fue lo que propició que se pasara de los ordenadores que ocupaban una habitación, en la cual en vez de un procesador se tenían un montón de válvulas, y entonces gracias al transistor, que es ahora mismo en el año 2019 que estamos ahora, se están haciendo procesadores con transistores del tamaño de 7 nanómetros, os dais cuenta de que se puede alcanzar procesadores muy potentes y de muy pequeño tamaño gracias a que la computadora electrónica, en vez de basarse en válvulas, se basa en transistores. Y luego, además de aparatos que gestionen la información de forma ultra rápida, hace referencia a la fusión del hidrógeno. Es decir, para transformar una sociedad y poderla llevarlo a cabo con éxito, no solo necesitaban tratar la información de forma rápida, sino también una fuente de energía ilimitada. Bueno, siguiente capítulo. Capítulo 3. Introducción política. En 1954, los que se hallaban en posición de poder habían reconocido que todo era cuestión de tiempo, de solo algunas décadas, antes de que el público ordinario sea capaz de alcanzar y voltear la cuna del poder, y antes de que los elementos esenciales de la nueva tecnología de las armas silenciosas sean accesibles para una utopía pública, tal como lo son para proveer ahora una utopía privada. La cuestión de primera importancia era la de la dominación, la cual giró en torno de los temas de la ciencia de la energía. A ver, en esta parte del capítulo de introducción política hablan de que no hay gobierno, no hay élite que dure eternamente. Prácticamente todos los imperios antiguos han caído, tanto el imperio romano, el de Carlomagno, el otomano, es decir, una élite no dura eternamente. Y, por ejemplo, últimamente tenemos ejemplos de personas que de la base de la sociedad llegan a la cumbre, por así decirlo, como podría ser el creador de Amazon, como podría ser Amancio Ortega. Es decir, que en un futuro esta élite puede ser reemplazada. Entonces ellos por ahora lo que buscan para sí mismos es una utopía privada. Yo creo que esto se refiere a que buscan una vida perfecta o para ellos perfecta, seguramente la cual sea la prolongación en la cumbre por los siglos de los siglos, por así decirlo,
y llevar quizás una vida seguramente bastante cómoda. Luego ya, cuando la tecnología de las condiciones necesarias para que no solo la élite, sino que también el público en general pueda vivir en una utopía, en una sociedad perfecta, pues ya la extenderían al resto de personas. De hecho, en los foros socioeconómicos actuales, una de las cosas que más se está debatiendo es el futuro del trabajo. Porque claro, si todos los procesos de fabricación cada vez se automatizan más, se automatizan los centros logísticos de reparto de envíos, se automatizan, por ejemplo, los centros de atención al cliente con inteligencias artificiales, eso va a suponer una gran falta de trabajo y quizás en algún futuro la gente no tenga que trabajar. Simplemente habrá una renta universal que garantice las necesidades básicas de cada uno. Bueno, siguiente capítulo.